Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? La perspectiva correcta. ¿Qué ves? La forma en que miras tu vida define la forma en que la vives. ¿Qué ves? ¿Ah? La forma en que miras tu vida define la forma en que vives. Y esa es la reflexión de hoy. La perspectiva correcta está arrancando enero. Y enero lo miramos en dimensión de lo que va a ser este año. Por eso que es muy importante desde nuestro punto de vista pastoral poner las bases y la perspectiva correcta de cómo enfrentamos cada año. Vamos con la siguiente imagen. Y te pregunto lo mismo. La perspectiva correcta no cambia el mundo que enfrentas. Cambia la persona que lo enfrenta. ¿Qué miras? ¿Qué observas? ¿Qué ves? A ver, que veamos interactivo esto. ¿Qué se observa en pantalla? ¿En serio un pato o un conejo? La perspectiva correcta no cambia el mundo que enfrentas. Cambia la persona que lo enfrenta. La perspectiva es lo más relevante y tenemos diferentes perspectivas, claro, en estas imágenes que nuestro cerebro hace esto, ¿no? Cuando estamos observando eso. Y eso grafica en parte la perspectiva de una manera muy concreta. Porque eso es la perspectiva. Es cómo yo estoy observando algo y cómo estoy mirando algo. Parto por la observación porque no es lo mismo observar que mirar. Observas con el cerebro y miras con tus ojos. Y la perspectiva correcta va a estar basada en cómo observamos nuestra vida y miramos lo que viene. Vamos con la siguiente imagen. Proverbios 5, 6, 7. Proverbios 5, 6, perdón. Proverbios 3, en realidad, es un texto, el capítulo es un texto bisagra, un capítulo bisagra, porque une la sabiduría práctica con una teología profunda del corazón delante de Dios. El capítulo 3 no solo enseña a cómo vivir, sino desde dónde vivir. Por eso es que este texto de Proverbios es muy relevante y si lo anotas mucho mejor y si le sacas una foto y lo tienes constante en tu imagen, en tu pantalla, porque esto efectivamente le da la perspectiva correcta a tu vida. Confía en el Señor. Me acompañas leyéndolo y todo lo tenemos en pantalla. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando ponemos este texto en la perspectiva correcta, necesariamente nos va a ordenar la vida, nos va a ordenar la agenda, nos va a ordenar las prioridades. Confía en el Señor de todo. Ese todo es muy relevante y esta palabra corazón y todo lo que viene ahí, no te olvides que el proverbio y el lenguaje de proverbio original es el hebreo. Y tiene su concepción, su etimología, tiene su lógica por atrás, que luego vamos a ir haciendo zoom o clic en alguno de estas palabras que son muy relevantes. La perspectiva correcta de tu vida. La perspectiva correcta. El hoy, el aquí y el ahora es muy relevante y es muy importante. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está calibrada? ¿Cómo está la perspectiva de tu vida en este minuto? Desde la concepción cristiana, tú y yo debiésemos tener la perspectiva correcta de la vida si es que nos decimos hijos de Dios, discípulos del Maestro, hijos de nuestro Padre. Son palabras o declaraciones que abundan en nuestra boca. Y sobre todo si hemos nacido, comillas, en la fe. Hasta aquí. ¿Me explico o no? ¿Le hace sentido eso o no? Sí, todo el rato, ¿no? Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
La imagen que sigue nos da la lógica que vamos a abordar a continuación, porque hoy veremos 3 acciones. 3 acciones que nos ayudarán a formar una perspectiva correcta de nuestra vida delante de Dios. Hoy veremos 3 acciones. ¿Qué te hace pensar cuando te menciono la palabra acción? Movimiento, hacer algo. ¿Sí? 3 acciones que no saqué. No, esto que viene a continuación nos va a ayudar a formar una perspectiva correcta. Si hay una perspectiva correcta, hay una perspectiva incorrecta. Hay una perspectiva errónea. ¡Wow! Y tener una perspectiva errónea de la vida es mortalmente serio, porque es tu vida y tu vida es un programa en vivo. Es decir, que si te equivocas con la perspectiva incorrecta, o sea, si te equivocas con la perspectiva y construyes una perspectiva incorrecta, los resultados van a ser desastrosos. La perspectiva correcta. Pero hoy veremos 3 acciones que nos van a ayudar a construir esa perspectiva correcta de nuestra vida delante de Dios. Muy bien, ahí estamos ya enfocados, encauzados en lo que vamos a ver a continuación. Me hizo mucho sentido lo que nos pidió Jonathan al comienzo al respecto de estos teléfonos inteligentes. Tienen de todo, tienes el mundo en tus manos y el mundo cambia cada 24 horas. Pero que este artefacto no te desconcentre de estas 2 horas que creo que son las más importantes de tu semana, si es que en tu semana no tienes tiempos devocionales e intencionales profundos. Porque este es un tiempo que apartamos intencionalmente. Tu semana tiene 168 horas. Y apartamos 2 horas exclusivamente para todo este entorno que está resguardado en el sentido que intencionalmente vienes, te preparas para estar acá. Que no te distraiga. Es muy importante. Y la primera palabra que vamos a encontrar en esto, recuerda que la meta de esta reflexión es que estas palabras nos ayuden a construir una correcta perspectiva. Estamos parados en enero. Hoy día, ¿enero cuánto? Enero 18. Y entre paréntesis le mandamos un abrazo a nuestros amigos que nos escuchan en Spotify, estén donde estén. Y digo estén donde estén porque tengo unos amigos de Barcelona y nos mandaban un mensaje ahí por Facebook, en el Messenger de Face, de las reflexiones, cómo están compartiendo los podcasts allá, y eso es muy lindo que lo podamos compartir. Y es importante también dar cuenta del trabajo que hacemos en todo esto, ¿no? Y bien, un abrazo para cada uno de ellos, estén donde estén. Y la primera palabra que encontramos acá es la palabra rendir, que la derivamos de Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Rendir es ese cambiar el lugar desde donde miro la vida. Muchos de ustedes miraban al comienzo una imagen u otra. ¿Sí? Y cuando en la palabra, en la etimología hebrea, el confiar, confía en el Señor de todo tú, implica apoyar todo el peso. Cuando habla del confiar es apoyar todo tu cuerpo. No es un acuerdo intelectual, es una dependencia existencial. La sabiduría inspirada por el Espíritu Santo de Salomón está partiendo de esta manera, es que te dejas caer. Es como, para traértelo a una figura aún más digerible, es como cuando te acuestas, no tienes ninguna parte de tu cuerpo está en tensión. Tú, ¿sí? A eso refiere esta palabra confía. No es un acuerdo es dependencia existencial. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y para el hebreo el concepto corazón no es emoción, sino que es el centro de las decisiones, de la voluntad y la dirección. Entonces esta palabrita confía es muy profunda. Por eso es que si la aplicamos, es confiar, es rendirnos, empieza a construir en nosotros la perspectiva correcta. Cambiar el lugar desde donde miro la vida. Y todo comienzo de año nace con una pregunta silenciosa. Y me encanta esta pregunta porque quizás ya te la hiciste. ¿Qué quiero que pase este año? Cuando nos damos el abrazo de Año Nuevo, ¿qué es lo que se dice por lo general?
Feliz Año Nuevo. ¿Y qué más? Que se cumplan todos tus deseos, ¿no? Y a todo esto uno quiere tener un año feo o un año lindo. Un año bendecido o no tan bendecido. Bendecido todo el rato, ¿no? Entonces todo año nace con esa pregunta que tienes ahí en pantalla. ¿Qué quiero que pase? Pero Proverbios 3 nos pone en otra perspectiva. Responde con otra pregunta más profunda y dice, ¿quién está guiando lo que quiero? Y aquí vamos a empezar a encauzar nuestra perspectiva si realmente tú eres un hijo o una hija de Dios. Entonces esto es mortalmente serio. Como todo en la palabra de Dios en realidad. No es que quiero que pase, es quién está guiando mi vida para esos intereses. ¿Quién está guiando esa necesidad de hacer cosas, esos proyectos, anhelos, visiones, trabajos, desafíos? Es maravilloso, pero ¿quién está detrás de eso? Y la fe verdadera no es que Dios camine conmigo, sino que dice ahí en tu pantalla, la fe verdadera no es que Dios camine conmigo y cuáles son nuestras oraciones siempre. ¿Ustedes oran de repente? Ya, ¿y qué oran de repente? ¿Qué decimos en esto, no? Señor, camina conmigo, guíame, dirígeme, ayúdame, oriéntame, abre la puerta que necesito esto otro, ¿cierto? En el fondo, Señor, ayúdame en todo. Pero el concepto de la fe verdadera es que yo aprenda a caminar detrás de Dios. En el fondo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Cómo voy a enfrentar este año, Señor? ¿Cuál es la perspectiva correcta tuya para mi vida? Estos son mis anhelos, esto es lo que yo quiero, estos son mis proyectos. Lo pongo delante de ti. ¿Es lo que tú quieres para mí? Eso es la fe. Porque la fe verdadera es la que me enseña a caminar detrás de Dios. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el doctor? Es Dios. ¿Qué es más conveniente? ¿Que yo vaya adelante y le diga a Dios, ayúdame, ábreme las puertas allá adelante, o que Él vaya adelante y yo vaya atrás y vaya entrando por donde Él entra? Rendir el corazón no es ofrecerle a Dios una parte de mi vida, es cederle el derecho de definir lo que es importante, urgente y verdadero. Y esa es una variable de corte profunda. Rendir el corazón no es ofrecerle a Dios una parte de nuestra vida. Es cederle el derecho a que Él defina lo importante, lo urgente y lo verdadero. Hasta aquí. ¿Te hace sentido o no te hace sentido esto? Es difícil esto, pero es que esta es la realidad de la fe. La realidad de la fe no es esta parte de mi vida. Lo profundo de esto, confía en el Señor con todo tu corazón, tiene que ver con que yo cedo el derecho para que Dios decida y defina lo importante, lo urgente y lo verdadero en mi vida. Y si eso se da, lo más probable es que tenga un 2026 tremendamente exitoso, absolutamente. Porque Dios definió lo importante, lo urgente y lo verdadero en mi vida. Entonces va tomando otra perspectiva esta declaración sabia de Salomón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Rendir el corazón al inicio del año, es decir, antes de cambiar mis circunstancias, cambia la manera en que me paro frente a ellas. Antes de cambiar mis circunstancias, cambia la manera en que me paro frente a ellas. Esto es la perspectiva correcta. Porque muchas veces nos enfocamos en las circunstancias y queremos que Dios cambie, modifique las circunstancias todo el rato, pero en el primer orden de interés, Dios quiere trabajar con nosotros primero.
Entonces cabe hacernos la pregunta en medio de las circunstancias que estás viviendo, ya en este 18 de enero, la pregunta es, ¿qué está formando Dios en tu vida a través de las circunstancias que te está permitiendo vivir? Es otra perspectiva. Entonces miro lo que me está pasando con otra idea, con otra visión. Entonces vengo y me pregunto, Dios, ¿por qué lo permites? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? ¿Por qué se está dando esto negativo? ¿Por qué esto no está resultando? Entonces la relación se vuelve una relación profunda, un término como biológico que es lo simbiótico, es decir, que se cierran, se aplazan, así se plasman el uno con el otro, y cuando se logra plasmar nuestra voluntad con la necesidad de que se cumpla la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, creo que empezamos a caminar de una manera distinta, amigos. Empezamos a mirar y a construir una perspectiva distinta de vida, de cristianismo, de fe, de práctica cristiana. Esta es una conducta, venir y participar, estar, como se le llama, sirviendo a Dios juntos, etcétera, etcétera. Es bueno, es parte de la vida devocional, debe estar siempre. Pero esto no define la vida cristiana. La vida cristiana se define mañana lunes. La vida cristiana se define un lunes por la mañana. Entonces, cuando rendimos nuestra vida, es decirle, Señor, yo te cedo el control de lo importante, de lo urgente, de lo verdadero. Le digo, Señor, aquí está el centro de mi voluntad. Aquí está mi corazón, porque para el hebreo el corazón tiene que ver con decisiones, con voluntad y con dirección. Entonces, para tener la perspectiva correcta de este año, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En una palabra que está en rojo ahí en la pantalla. ¿Cuál es la palabra? Rendir. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y recuerda que el confiar es apoyo todo el peso. Esa es la figura, que me dejo caer. Es dependencia existencial. ¿Cuánto necesitamos confiar en el Señor? ¿Tienes algo ahí en tu mente que te está quitando el sueño, la paz, la tranquilidad? Quizás te toca y nos toca quizás no decirle al Señor, sácame de esto o ayúdame con esto, sino quizás es decirle, Señor, papá, Padre, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres modelar en mi producto de lo que estoy pasando? Rendir. Cambiar el lugar desde donde miro la vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. Veamos la segunda palabra. Soltar. Proverbios 3:5 dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Soltar es dejar de sostenerme en lo que entiendo para sostenerme en aquel que guía todo, en aquel que guía mi senda. Y apoyarse, no te apoyes en tu propia prudencia. Esa figura es una figura corporal, es decir, inclinar el peso sobre algo para no caer. No te apoyes en tu propia prudencia, eso está diciendo la figura, me estoy apoyando en esto. Inclino mi peso sobre algo para no caer. Entonces, cuando nos dice Salomón, no te apoyes en tu propia prudencia, nos está diciendo, no te apoyes en tu propia experiencia, comprensión, capacidad real de analizar. Porque muchas veces nuestra lógica es más fuerte que la palabra de Dios y la fe en Él.
No te apoyes en tu propia prudencia. El peligro no es tener entendimiento, el peligro es hacer del entendimiento nuestro refugio. Es que no me hace sentido esto. Hay un montón de cosas y cuestiones que de Dios no nos van a hacer sentido. Porque la lógica del hombre siempre se va a contraponer contra la lógica de Dios. Y eso es fe. Soltar es decir, Dios, no veo el panorama completo, pero confío en que tú sí lo ves. Y luego dar el paso. Y aquí la fe deja de ser teoría y se vuelve un movimiento. Imagina esta figura, sacar la fe del concepto teórico, cantado, orado, escuchado en la Biblia y llevarlo al movimiento. Es dar el paso de fe. Soltar. No te apoyes en tu propia prudencia. No nos conviene. ¿Cuántas decisiones hemos tomado según el yo creo, según el yo pienso y según el yo sé? Varias, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y cómo nos ha ido con el resultado de esas decisiones? ¿Cuál es la perspectiva correcta de nuestra vida para este año? Es profundo Proverbios 3, 5, 6. Soltar no es cruzarse de brazos y decir que se haga lo que Dios quiera. Soltar es caminar obedeciendo incluso cuando la lógica no aplaude la decisión. Señor, no lo entiendo, pero lo voy a hacer igual. Señor, no lo entiendo, pero es tu palabra la que me orienta, es tu palabra la que lo determina. Obedecer es confiar con los pies, no solo con las palabras. Obedecer es confiar con los pies, es decir, moverme, movilizarme, soltar, hacer, accionar. La fe la fe verdadera siempre va a ir aparejada de una conducta. Y esa es la fe que Dios premia. Dios no te pide que apagues tu mente, te pide que no la pongas en el trono. Por eso es que es relevante que la palabra de Dios more en nuestra mente, habite en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser. Soltar. Y la primera palabra era rendir. Confía en el Señor con todo tu corazón. Es decir, me rindo delante de Él. Y lo segundo, suelto. No me apoyo en mis capacidades. No me apoyo en mi propia prudencia. Es un riesgo muy alto que creo que no quieres correr el riesgo. Y la vida está hecha de decisiones. La vida está hecha de momentos clave, de momentos trascendentes, de momentos bisagra que se movió, se cruzó, se abrió esa puerta y entraste en otra dimensión, entraste a otra realidad de vida producto de una decisión. No te apoyes en tu propia prudencia. Y si lo miramos en perspectiva, tendremos que poner atención a este texto de cara al 2026 para que efectivamente poder construir la perspectiva correcta. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces la prudencia, que tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestra capacidad de análisis, con nuestra capacidad de comprensión, se transforma en nuestro Dios o en nuestro ídolo. Entonces me es más fácil confiar en lo que yo creo, en lo que yo sé, que en lo que la Biblia dice. Y esa es la fe. Y todos nosotros, por lo general, practicamos la fe de una manera muy, muy diaria.
Porque hoy día hay aplicaciones que nos permiten y que son navegadores. ¿Cuáles son las que nos permiten navegar y llegar a un lugar donde no sabemos? Waze. ¿Y cuál es el otro? Google Maps. Y si no sabes una dirección, ¿qué haces? Ocupas cualquiera de estas dos aplicaciones. ¿Y qué pasa? ¿Te resulta o no? Y cuando te resulta, ¿cómo te sientes? Y después inmediatamente incorporas eso. Y si sabes a alguien que no sabe ocupar esto, ¿qué es lo que tú le dices? Pues usa Waze, usa Google Maps. ¿Pero por qué le dices eso? Porque sabes que funciona, lo probaste y te resultó. Viviste la experiencia. Entonces, antes de ocuparlo, cuando no tenemos idea de la calle, pero le apretamos el botón y nos dice la cantidad de taco, la hora, etcétera, a la que vamos a llegar, eres un hombre de fe. Mira qué increíble. Eres una mujer de mucha fe. ¿O no? Sí, claro. Estamos confiando en algo que no hemos visto. Y le creemos. Si aquí viene la paradoja, que a esta situación, a estos dos señores, a estas dos grandes aplicaciones le creemos, aunque no sepamos la dirección, pero tenemos la absoluta confianza que nos va a llevar. Es más, tú empiezas a hacer, nos lleva por aquí, sí, estamos bien, ¡pum! Esa es una fe práctica y creemos y le creemos a la aplicación. Pero la pregunta va a ser, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y Él enderezará tus caminos. Sí, ¿ah? ¿Qué pasa con la fe ahí? Me encantan estos silencios reflexivos. Hay ocasiones en que es necesario reflexionar sobre lo que estamos escuchando. Porque hasta estos espacios hoy día son de consumo. La gente viene y consume, en nuestro contexto, experiencias. Hoy vivimos en una sociedad hasta de este tipo de consumo, donde la conciencia en ocasiones está muy atrás. ¿Cómo disfrutas un plato de comida que te encanta? ¿Comiéndolo rápido o comiéndolo lento? ¿Te gusta alguna comida? ¿Te gusta comerlo, el plato más rico de tu vida, lento o rápido? Lentito, yo creo, ¿no? La Cari, mi hija, cuando se está comiendo un pay de limón, es un espectáculo porque parte por capas. Así. Hasta que llega y deja a la amiguita acá abajo, la última capa, y se la empieza a comer así. Poquito. Es que me encanta. Necesitamos tener estos espacios para reflexionar en lo que estamos conversando. No te apoyes en tu propia prudencia. Estamos construyendo perspectiva. Estamos construyendo el cómo queremos ver este año. Y el ancla más relevante para ti y para mí como hijo de Dios necesariamente debe ser la palabra de Dios para nosotros. Por eso lo relevante de construir la correcta perspectiva desde Dios. ¿Y cómo vamos a construir la correcta perspectiva desde Dios? A través de la palabra de Él, obviamente. Lo primero que hacemos es rendir, confío de todo mi corazón. Segundo, suelto y no me apoyo en mi propia prudencia, ni siquiera en mis experiencias pasadas. No, la invitación del proverbista es a que nos apoyemos, que no nos apoyemos en lo que nosotros creemos, sino que nos apoyemos en la sabiduría trascendente de Dios.
Y la tercera palabra que involucra Proverbios es la siguiente: caminar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios no quiere ser tu solución de emergencia. Quiere ser tu guía permanente. Y aquí, pastoralmente, hay un quiebre, hay una espiritualidad de momentos y hay un quiebre porque de la espiritualidad de momentos como estos, necesariamente tenemos que pasar a una espiritualidad de procesos. Caminar tiene que ver con relacionarse, no es mencionar, no es reconócelo en todos tus caminos. Reconocer no es mencionar, reconocer es relacionarse, no es decir Dios está conmigo, es vivir como si realmente Dios estuviera conmigo. ¿De qué manera podemos probar esto? Hagamos un ejercicio de acá desde nuestra mente. ¿Qué pasa si conscientemente tú sabes que Dios es tu copiloto? ¿Cambia o no cambia tu manera de conducir? El resto no anda en auto. ¿Cambia absolutamente o no? No es decir Dios está conmigo, es vivir como si realmente lo estuviera. Reconócelo en todos tus caminos, tiene esa intencionalidad de que efectivamente Él anda conmigo, y si efectivamente Cristo anda conmigo, mi conducta es distinta cuando soy consciente de eso. Porque en ocasiones empezamos a vivir la vida de manera inconsciente. Y no somos conscientes que hay un texto en la Biblia que ahora, luego de la muerte, resurrección de nuestro Señor, nosotros somos ¿qué cosa? Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, camina conmigo, anda conmigo, pero no soy consciente de que anda conmigo. Entonces, para construir la perspectiva correcta es reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, la intención de una correcta perspectiva para este año, la primera palabra era muy simple, era memoria a corto plazo. Rendir. La segunda, soltar. La tercera, caminar. Para que sea fácil la retención, aunque se te va a olvidar en 72 horas. Frustrante. Pero si lo revisas en tus notas y lo integras dentro de tu cerebro, tiene sentido la palabra de Dios. ¿Por qué esto es tan relevante, queridos, para construir vida de fe? Porque hoy día estamos construyendo espiritualidad de momentos. Es lo que te decía anteriormente, consumimos cosas. Si lo haces, quizás cuántas reflexiones escuchas durante la semana, o estudios, o lo que sea. Tengo 20 minutos sagrados en el metro, desde Vicente hasta el MUT, ahí en Tobalaba, son calzados. Y me encanta escuchar un montón de cosas. Obviamente de mi interés, que me edifiquen, qué sé yo. Pero después trato de recordarme de algunas. De aquello que, fue esto. Y la espiritualidad de momentos en ocasiones es así. Pero este concepto de Proverbios 3 y Proverbios 3, 5, 6 busca establecer una vida. Esto es serio, porque esta es la verdadera espiritualidad. Esa es la verdadera espiritualidad. Por años entendimos mal el concepto de la espiritualidad, lo entendimos en espacios como estos donde ocurrían tantas cosas, yo no sé si buenas o malas. Y dijimos, esa es la vida espiritual. Y nos acostumbramos a disfrutar de esos espacios, pero a la par construíamos pésimas vidas personales. Entonces se disoció lo espiritual de la vida. Y la espiritualidad se vive mañana lunes en la mañana. La espiritualidad se vive, como dice el salmista Alejandro Sanz, cuando nadie
cuando nadie me ve, puedo ser una locura, pero una verdad. ¿O no? O es muy tonto lo que estoy diciendo. Es parte de la vida. Pero la correcta espiritualidad es la que nos forma. La correcta espiritualidad es la que cambia mi carácter, la que transforma mi vida, literalmente en el cómo me relaciono, en el cómo vivo, el cómo es mi rol en casa, cómo es mi rol en el trabajo, cómo es mi rol con mi esposa, con mi cónyuge, en todo mi entorno. Si ahí no hay espiritualidad, te la vendieron más y compraste un sustituto y has estado engañado todo este tiempo. Eso es. Si hay momentos carismáticos, bellos acá adentro, maravilloso. Pero eso no es la espiritualidad de la vida. La espiritualidad de la vida, queridos, es tomar estos principios espirituales que son de Dios y bajarlos a mi cotidiano, al día a día. Eso es ser espiritual, en el cómo yo me relaciono con un otro, en cómo yo tomo un principio y lo uso para abordar conflictos internos que tengo. Tomo el principio bíblico y lo pongo en mis problemáticas. Tomo el principio bíblico y lo pongo en mis tentaciones, en mis debilidades, en mis pecados, en mis faltas. Eso es lo que me hace un hombre o una mujer espiritual. ¿Capichi? Esa es la mano, queridos. Esa es la mano. ¿De qué me sirve que el cielo se abra y vea legiones de ángeles si no sé manejar mi impulso, no sé manejar mi impulsividad, no sé manejar mi lengua y hablo tonteras a cada rato y daño y destruyo vidas, personas, relaciones, contextos? ¿De qué sirve? Tiene otra perspectiva, espero, luego de esta charla o reflexión, Proverbios 3, 5, 6. Y eso nos dará la perspectiva correcta, no solo para este 2026, sino para la vida. Y vaya que lo necesitamos. La perspectiva correcta no busca a Dios solo para que arregle caminos torcidos, sino para evitar torcerlos. ¿Qué es más virtuoso? ¿Pedirle a Dios que me arregle el error, el condorazo que me pegué, o que me dé la sabiduría para no cometer esos errores? ¿Qué es más virtuoso? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo todo el rato, pero por lo general, ¿dónde nos encontramos tú y yo? En la primera parte. ¿Sí o no? Y la primera parte es, Señor, esto, arregla el camino, esto. Y el Señor tiene que venir como ese pedagogo, como ese papá, a arreglarnos la vida. ¿En qué se acuerdan? Y yo creo que lo tienen claro, el concepto de la oveja negra. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué queremos decir con el concepto de oveja negra? Sí, pero ¿qué quiere decir? Que en la casa siempre hay uno diferente. Me encantó ese texto, ese adjetivo que ha sido muy soft, así, diferente. ¿Ah? Hablando en positivo. Y resulta que al diferente hay que arreglarle la vida. ¿O no? Porque el diferente siempre, y la mamá y el papá, es como mi mamá decía, siempre voy a ser la mamá. Siempre voy a ser y mi papá, él siempre va a ser tu papá. En el sentido de tener que arreglar, porque el papá se supone que siempre tiene que estar ahí, la mamá también. Esto hablando de los caminos torcidos, ¿no? Porque la perspectiva correcta no busca a Dios solo para que arregle caminos torcidos, sino para evitar torcerlos. Y ese es el foco. Él enderezará tus veredas, implica lo siguiente, y no significa que elimina curvas. Ese concepto que está acá quiere decir sino que lo hace transitable, lo que era confuso, lo que era peligroso, lo que era torcido. Él endereza tus veredas, significa que lo hace transitable. Puedes andar en medio de eso. ¿Sí? Cuando tú vas en la carretera y pones las luces altas, te ilumina todo el camino 10 kilómetros más allá, ¿cierto? No, 10 kilómetros andáis con el medio foco, andáis en un tren. 10 kilómetros, no, a 2 kilómetros, no, nada. ¿Cuántos metros más allá, no? ¿Cierto? 100 metros y no ves nada más, pero tú confías a pasito, así 100 metros y sigues confiando, 100 metros y sigues confiando.
Él endereza tus veredas. No significa que nos elimina curvas, sino que hace transitable lo que era confuso, peligroso y torcido. En medio de tu oscuridad y la mía, cuando Dios nos ilumina ahí, avanzo ahí, avanzo ahí, avanzo ahí. Y voy avanzando y voy construyendo y voy teniendo una vida fructífera en Dios. Dios deja de ser el refugio al que corres cuando algo se rompe y se convierte en la voz que escuchas antes de decidir. Y esa es la perspectiva correcta. Porque tú y yo, y esta figura te va a sonar parecido, el concepto del botiquín, el Dios de emergencia. ¿Te suena? ¿Qué significa eso? Que cuando estoy en aprietos, ¿qué hago? Voy al botiquín y digo, Señor, por favor ayúdame. De nuevo, ayúdame a arreglar este camino torcido. Y nosotros, como el hijo diferente, le tenemos que pedir misericordia una vez más al Padre, que gracias a Dios porque su misericordia se renueva cada mañana. La vida no se divide en lo sagrado y en lo secular o mundano. ¿Se acuerdan de esos términos? Es mundano eso. La vida no se divide en lo sagrado o lo secular cuando Dios gobierna la perspectiva. Porque cuando Dios gobierna la perspectiva, todo tiene que ver con Dios. Todo. Vamos con la siguiente imagen y vamos terminando. La perspectiva correcta. Rendir, soltar, caminar. Proverbios 3 no nos promete un año fácil, nos promete un año dirigido. No nos garantiza ausencia de curvas, pero sí la presencia en el camino. La perspectiva correcta no es ver a Dios como parte de mi historia, es descubrir que mi historia está dentro de la historia de Dios. Eso es lo que nos conviene a ti y a mí. No que Dios venga a mi historia, a mi vida. Es que yo entre a la vida de Dios y ahí descubrir mi propia historia, pero desde Dios. Esa es la perspectiva correcta. Cerramos con la siguiente imagen. Y la perspectiva correcta es esta. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Transitar por Proverbios 3, 5, 6 sin duda nos ayudará a construir la perspectiva correcta desde la mirada de Dios para cada una de nuestras vidas. Ahora, salga y hagámoslo. Oremos al Señor. Señor, siempre eres bueno y siempre eres fiel. Y ponemos delante de ti en esta hora nuestras vidas, ponemos delante de ti nuestra perspectiva de la vida, que es tan importante, pero es tu palabra la que modela nuestra perspectiva de vida. Es tu palabra la que nos orienta y moldea nuestro camino, pero siempre y cuando nosotros hagamos lo que tú nos pides. Rendir, soltar, caminar. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres no que vivan de momentos espirituales, sino como nos dice Salomón, podamos aprender a caminar contigo. Caminar contigo, reconócelo en todos tus caminos. Vaya qué diferente, vaya qué distinto. Señor, ¿qué tenemos que soltar hoy día? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es nuestra lógica que está detrás? Y no nos queremos soltar en esa fe y en esa confianza delante de ti. Padre, oramos en esta hora. Aquí está nuestra vida, nuestros corazones. Arregla lo que está torcido de nuestra vida. Quizás hay decisiones que se arrastran ya de años y que nos han hecho la vida difícil luego de esa toma de decisiones.
Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres Dios. Gracias porque eres Rey. Dirígenos en todo y que podamos construir la perspectiva correcta para este año 2026. Gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.